Se cortó la grabación, la reunión. ¿Pero da un límite de tiempo o no? ¿Qué No. pasó? ¿Luego el internet qué pasó? No se fue internet. Ay, Dios mío. Se ha acabado, ¿no? La sesión. Hola, Francisco. No ¿Se ha sé acabado qué. la sesión? No A mí sé. me ponía que sí. Sí, pero si se hubiese acabado no me hubiese dejado seguir ahora. ¿Sabes? Como no somos tantos, las puedes hacer por Skype y no tenemos límites de tiempo ni de No. nada. Y aquí normalmente tampoco hemos tenido nunca el límite de tiempo. No sé. Bueno, ya te digo que a mí me ha dejado, de hecho, está siguiendo, le están dejando seguir la reunión. Sí. Perdón. Roberto, Sí, yo he perdido la conexión, no sé por qué, en el no, momento la más hemos perdido importante. todos, la hemos perdido todos. Vale, vale. Yo también. La hemos perdido todos. No sé qué ha pasado, que se ha perdido la conexión de todos. Sí, a mí se me fue. Pido perdón, no sé, no así creo, igual es culpa mía, pero yo no he tocado nada, O sea, simplemente Nos ha ido de repente a todos. se nos ha ido. Ujú. Bueno, la cuestión es que aquí seguimos. Pues lo que estaba diciéndote, José María, la historia del profeta Isaías es una historia, como veis, como habrás podido observar, que es bastante larga. Él no hace toda su misión profética, no la tiene toda en la capital, en Jerusalén. No te podría decir exactamente si él llegó a estar en Egipto, pero sí que es verdad que eso no significa que él haya tenido un testimonio contra el pueblo egipcio, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias, hermano. En cuanto a las observaciones, sí, En cuanto a... una observación, una precisión. Sí. Somos orden, pero no religiosa. Somos orden secular. Eso parece una contradicción en los términos, pero somos así. Quiero decir que es la pura verdad. Sí, sí, lo sé que es así. Pero vamos, que cuando decimos orden religiosa es para que todos nos entendamos, para que realmente... En un sentido distinto y más lato de la palabra religiosa. Exactamente. Vale. Tener en cuenta que, a ver, al mismo tiempo, nosotros, la diferencia entre la primera orden y nosotros, todos sabemos que ellos viven en comunidad, nosotros vivimos en fraternidad y ellos tienen voto público, nosotros privado. Pero eso no significa que nuestra consagración la tengamos que llevar de una manera menor que la que tienen ellos. Una última diferencia que también aparece en el canon 607 referente a los religiosos. Sí. No solo tienen votos públicos y no solo tienen vida en comunidad, sino que además ellos practican por vocación una cierta fuga del mundo. Nosotros al revés, como seculares no, por lo menos no de la misma forma. Sí, pero tampoco es del todo eso cierto, porque una fuga del mundo, o sea, por un lado y por otro no es del todo cierto. Y te lo explico. Hay una diferencia clara entre una orden contemplativa,
y una orden de vida activa, ¿vale? La orden contemplativa sí que es más fuga del mundo, pero una orden activa de vida activa no es tanto fuga del mundo porque su misión la tiene que hacer en el mundo. Y nosotros, aunque no vivamos en un convento, pero nuestra vida sí que tiene que ser una vida religiosa. Continuemos. Sí. Continuamos con las precisiones, si a ti te parece bien. Uh-huh. Para saber qué quiere decir el término secular, lo podemos encontrar en el número 31 de la Lumen Gentium, donde se distingue a los clérigos, vamos a decir clérigos, a los religiosos en el sentido más estrictamente canónico de la palabra, y a los seculares, que en nuestra lengua solemos llamar seglares. Y ahí se citan 3 notas que caracterizan la secularidad. Todas y cada una de las profesiones temporales, el vivir en las condiciones ordinarias del mundo y el que la vida esté como entretejida con esas condiciones ordinarias. Así como la pobreza admite grados y la obediencia admite grados, la secularidad admite grados. Y así, en los llamados ahora más frecuentemente sacerdotes diocesanos o clérigos diocesanos, en este caso mejor sacerdotes, porque los diáconos quizás tienen una situación diferente. Los sacerdotes diocesanos, pero que tradicionalmente se le llamaba sacerdotes seculares, la primera de las características, la profesión temporal, suele faltar. Es extraordinario que ellos la tengan. Las otras 2, pues en mayor o menor medida, las tendrán, porque ellos efectivamente no viven en una comunidad religiosa, que para el caso de los religiosos de la vida activa quizás sea la más clara diferencia con nosotros. Pero insisto, la secularidad admite grados, como admite grados la pobreza y admite grados la obediencia. No así la castidad, que para todos los consagrados en el sentido estricto de la palabra es la continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos. Pero yo creo que estoy acaparando mucho el uso de la palabra, si acaso continúo después, ahora que hablen otros hermanos. Gracias por tu aportación, José María, que siempre tú ya sabes que a mí me gusta mucho y para mí es muy significativa. Pero yo así quiero responder un poquito a este comentario que tú has hecho. Existe una diferencia muy grande, puede existir una diferencia muy grande en cuanto a lo que es el término a nivel de definición legal y teológica, ¿vale? Pero sí que es verdad que en cuanto a la vida de cada uno, ahí sí que es verdad que puede ser que no haya tanta diferencia, sobre todo en cuanto a la actitud de cada persona. Es decir, voy a poner ejemplos para que lo entendamos claramente. Santa Isabel de Hungría todos sabemos que no era monja, ni siquiera era religiosa, ¿no? Sin embargo, en muchos lados del tema litúrgico, a Santa Isabel se la presenta como religiosa. Santa Isabel era, como todos sabemos, era terciaria franciscana, como lo somos nosotros. Pero todo depende también del tipo de vida que cada uno lleve, el comportamiento. Pero ya no solamente en nosotros, sino, por ejemplo, los frailes o las monjas, si tampoco se toman en serio, digámoslo así, para que lo entendamos, su vocación, pues lógicamente, cuanto más en serio te tomes tu llamada, tu vocación, más religiosa va a parecer. Y cuanto menos en serio te tomes tu vocación, menos religiosa va a parecer y más del mundo. ¿Esto lo entendemos? Hay que tener presente que la palabra religiosa tiene distintos significados. Y no quiero ya extenderme mucho más en las explicaciones, pero cuando estamos hablando de los religiosos en un sentido técnico, canónico, estricto, estamos hablando de unos consagrados que hacen votos públicos, llevan vida fraterna en común y practican en mayor o menor grado, dependiendo de su vocación, la separación del mundo. No estamos hablando de otros sentidos de la palabra religioso.
Sí. de la religación con Dios. Aunque, como advierte Santo Tomás en la Suma, a los religiosos se les llama religiosos por antonomasia porque hacen por vocación y se consagran para que toda su vida sea un culto tan continuo como su vocación y también su propia voluntad, sus propios actos les permitan de Dios nuestro Señor. Bien, no quiero, insisto, aquí para acaparar yo el uso de la palabra, así que por favor que hablen otros hermanos. A ver, ¿alguien quiere hablar sobre algún tema? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Quiere consultar una duda? Bueno, si no hay nadie, voy a intervenir yo un poquito. Adelante. Con el tema. Vamos a ver. Que decía Roberto, todos somos llamados y el concilio lo dejó bien claro. Todos somos profetas, todos somos reyes y todos somos sacerdotes por el bautismo. Eso lo dejó y además hubo mucho problema en el concilio. Yo lo sé por el padre, un padre franciscano que lo contó. Hubo mucho problema porque la vida religiosa empezó a tambalearse, según las discusiones que hubo en el concilio. Bueno, luego ya salió el decreto sobre la vida religiosa y demás, y todo ya las aguas fueron ya se tranquilizaron y fueron a su cauce. Es un poco largo, pero bueno, la cosa, me baso en esto. Entonces, me gusta, el profeta Isaías es que, la verdad, tiene unos capítulos preciosos, entre ellos solamente este cuadrito, que lo hemos leído, el cuadrito que hay aquí, visión y llamamiento de Isaías. Eso es metáforo, es una cosa que bueno, solo con el espíritu se puede entender, y luego las explicaciones que da la Iglesia sobre, y teológicamente, lo de toda esa visión del 1 al 4, que lo habéis leído ya, ¿eh? Que me gustaría volverla a repetir, pero bueno, resumiendo, por el bautismo todos hemos sido llamados a la santidad, todos. Entonces somos todos profetas, porque todos somos llamados a ser santos. Entonces, para llegar a ser santos, bueno, Dios nos ha puesto a cada uno, que luego nos ha presentado a cada uno un sitio, un lugar, matrimonio, vida religiosa, sacerdote. Bueno, pues a nosotros nos ha puesto en la vocación franciscana. Pero esa no es la finalidad es ser santos. Que Dios nos ha presentado una riqueza tan grande como es San Francisco de Asís. Bueno, pues lo que querrá el Señor, bueno, yo estoy diciendo mi conocimiento según entiendo yo esto, del profeta. Bueno, entonces, si yo soy franciscana y estoy llamada porque soy profeta, y todos los profetas han purificado, han buscado la justicia, han buscado la santidad en el pueblo, la santidad, primero ellos, ¿no? Bueno, entonces si estoy en la vida franciscana, vamos a ver que no sea en vano. No va a ser más las de clausura que las... No, para mí, en este momento, tengo que santificarme como profeta, que he recibido ese don en el bautismo, viviendo el franciscanismo, como estoy en este momento, que me llamara, ahora es más tarde, me llamará a la otra vida, pero si yo hubiese ido otro sitio de meterme con las clarisas, bueno, pues ahí es donde tengo que llegar a ser santa. Pero ahora y no puedo comparar ningún sitio, ni esto es mejor, lo otro peor, no, será para mi espíritu y que me ayuden a ser santa. O sea que las que están en clausura, pues si habéis sido llamadas a estar en clausura, vivir la clausura en la contemplación, en todo lo que pida la Constitución, etc. Que estáis
en Cruce. Bueno, pues vamos a ser santos en Cruce. Y si estamos en vida activa, como las monjas de la Divina Pastora, pues vamos a ser santas en esa institución. Yo así creo que lo entiendo. No más, al que he sido llamado para ser sacerdote, con su ministerio, pues tiene obligación para ser santo, que ha recibido el bautismo, ese don de santificarse, pues tiene que ser con el sacerdocio, la vocación que Dios le ha dado. Entonces, yo no, para mí no, yo no tengo ningún problema. El problema lo tengo que muchas veces soy orgullosa, muchas veces soy perezosa, muchas veces murmuro de la gente, no me comporto bien, no me entrego en caridad al necesitado. Eso es lo que me tengo que arrepentir, porque yo soy profeta, pero es para ser santa. Para ser santa, he recibido ese don por el bautismo. Y podríamos decir así, de ser rey, y de ser sacerdote. Bueno, no sé, yo es así lo entiendo, ¿no? A lo mejor no acierto, y si no acierto, pues vosotros estáis para corregir. Pero yo así lo entiendo. Me encanta, porque cuando lleguemos a la viña, lo que relata en la viña, el profeta Isaías tiene yo he visto Qumran, y de verdad que fue emocionante también conocer los anteriores a Jesucristo, esos profetas, estos que vivieron en Qumran, pues, y los textos que guardan y todas esas cosas. Bueno, pues, en fin, que eso es como lo entiendo. Me he limitado más a situar a Isaías entre los profetas mayores, distinguirlos un poco de los menores, que no he llegado a todo el conocimiento. Luego situarme en esa visión que tiene, y luego leí también lo de la viña, que a mí me encanta. Cuando llego a esa lectura en la misa, me encanta, y además me gusta leerlo y repasar en la Biblia también. Bueno, esto es lo que yo entiendo. No. Concepción, si lo entiendes muy bien, de verdad que lo entiendes muy bien. Es que es así como tú dices. Está claro que la misión global, digámoslo así, la general, es la santidad. Global e individual, ¿no? Todos tenemos que ser santos. Está claro que cuando Dios nos llama a una vocación concreta, como es nuestra vocación franciscana, lógicamente no tenemos que situarnos ni por encima ni por debajo de nadie. Todos, como he dicho anteriormente, he mencionado al apóstol San Pablo cuando relata de que él está comentando de que los dedos no son más importantes o menos importantes que otra parte del cuerpo. Todos somos importantes porque todos somos cuerpo de Dios, ¿vale? Y cuando es el Espíritu el que suscita una vocación, lógicamente no podemos tacharla de más o menos importante. Otra cosa es lo que tú has dicho, que ya cada uno personalmente, con sus virtudes, con sus defectos, pues tenga que seguir adelante, hay que ir adelante. Todos tenemos nuestros errores y todos tenemos nuestras virtudes. ¿Verdad que sí, Conchita? Y perdona, que el Señor cuando tomamos que creemos que el Señor nos llama a una misión, como un profeta, va consigo la purificación, porque si es de Dios esa llamada a una misión, viene la purificación de la persona. Si no, veamos por los santos. Los santos no fueron gloriosos, pasaron por muchas penurias cuando creían que era obra de Dios y Dios estaba en esa obra. Lo que han pasado los santos, Madre Teresa de Calcuta, San Francisco, todos los santos, porque la misión es de Dios. Entonces, no busquemos nuestra misión. La misión es de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces él tiene que purificar al mensajero, claro, para que Dios se manifieste en aquella obra que el Señor quiere de ese profeta.
Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo claro. El ejemplo claro lo tenemos en la Santísima Virgen. Para llevar al Hijo de Dios, tuvo que nacer inmaculada. Es decir, ha habido una purificación. Por lo tanto, nosotros, para poder llevar ese mensaje o esa misión que Dios nos llama, lógicamente también tenemos que estar purificados. Claro que sí. Claro No, que sí. y durante la misión entera, no solamente en un momento. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final de nuestra vida terrena. Esa purificación es continua. Y si no, que se lo digan al Padre Pío. ¿Al Padre? Al Padre Pío. Ah. ¿Vale? O incluso al mismo Jesucristo, que hasta el final tuvo que... Bueno, es el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo quería decir otra par de cosas. A propósito de la función real. Porque que yo tengo, por lo que yo sé, la función real que tenemos efectivamente todos los cristianos, todos somos sacerdotes, profetas y reyes, consiste en influir sobre la realidad temporal para aproximarla más al reino de Cristo. Teniendo presente que Cristo reina como rey en la cruz. Que el momento en que alcanza el punto culminante su transformación del mundo es el momento en que entrega su vida de acuerdo con el plan del Padre en la cruz. Cosa que debíamos tener muy claro como franciscanos. Como hijos de un San Francisco, que al final de su vida decía que se sabía de memoria a Cristo pobre y crucificado, a propósito de nuestra vocación. Y una pincelada histórica referente a las dificultades con los religiosos en el concilio. Y tomáis la Lumen Gentium, veréis que el capítulo 5, el Lumen Gentium de la Constitución Eje del Concilio, la Constitución sobre la Iglesia, habla de la vocación universal a la santidad, y el número 6 de los religiosos. Ese capítulo 5 original se desdobló. Me parece que las dificultades surgieron porque se afirmaba un llamamiento, dejó muy claro el concilio que todos estamos invitados y aún obligados a la santidad. Y una misma es la santidad, son palabras del propio concilio, de la propia Lumen Gentium, que todos los cristianos cultivamos en los distintos estados, y sin embargo se habla de un estado de perfección, por utilizar el término que todavía está en los documentos actuales, pero que generalmente no se menciona. De unos cristianos que practican la caridad perfecta. Como vamos a tener muchos días para hablar sobre nuestra vocación, no es el momento de atiborrar con más datos a los hermanos. Pero, a pesar de que, bueno, lo mencionaré hoy, simplemente quede apuntado. A pesar de que a muchos católicos actuales les produce alergia hablar de la diferente perfección objetiva de los estados, en los documentos está. Y está, por ejemplo, en la Vita Consecrata. Pero, mucho cuidado, hablamos de la perfección objetiva del Estado, no de la perfección subjetiva de la persona. Como insisto, vamos a tener muchos días de formación para abundar en estos temas, pues quede eso apuntado. Y otro apunte, profeta es el que transmite la palabra de Dios, como muy bien ha dicho Roberto, y el que exhorta, bueno, a veces también es el que hace vaticinios porque Dios se lo concede, pero generalmente es el que transmite la palabra de Dios, exhorta, ilumina y consuela. Y ya veremos de qué forma muy específica se aplica eso a los consagrados. Gracias. ¿Hay alguna duda sobre esto que se ha comentado, sobre lo que se ha comentado anteriormente? Como todos sabéis, el hermano José María sabe mucho más que yo, ¿vale?
Yo me considero su aprendiz, por lo tanto me falta mucho para llegar a su estado. No sé si lo llegaré algún día. Pero... Pues vamos a ver. El hermano Roberto tiene la carrera de teología y yo no. Yo tengo la licenciatura en Derecho Canónico, aparte de la licenciatura en Derecho Civil, pero yo no he cursado la carrera de teología. Bueno. ¿Me oyen? ¿Algo más queréis apuntar? ¿Queréis comentar? ¿Alguna duda? ¿Me oyen y me ven a mí? Adelante, Sí. adelante. ¿Me oyen a mí? Te oigo, te oigo. Te oímos, sí. Ah, vale, gracias. Es que lo tenía apagado, el vídeo y el micrófono. Yo, al oír hablar a la hermana Concepción de la purificación, pues estoy bastante de acuerdo con ella, porque no podemos evangelizar si nuestra tarea es la misión, no podemos evangelizar si no nos purificamos nosotros mismos. En el WhatsApp me mandaron hace tiempo, yo no sé si fue de los cruces o fue de otro WhatsApp que yo tenía, me mandaron las letanías de la humildad. Las letanías de la humildad a mí me gusta rezarlas a menudo, leerlas y rezarlas y asimilarlas, porque yo me considero bastante orgullosa, bastante vanidosa y orgullosa, ¿no? Como que tengo mi carácter y mi tal. Y yo sé que como persona, si yo quiero ser humilde evangelizando, tengo que humillarme yo, en cierto modo, tengo que ser más humilde. En eso les doy mucha razón a ti, Roberto, al hermano Roberto y a la hermana Concepción, que es verdad. Y que es verdad eso de purificarnos. Y que es constante, que eso tiene que ser toda la vida, si queremos llevar a cabo la misión. Y después, en segundo lugar, que lo tenía desde antes, es que yo, o sea, el otro día yo estoy haciendo un curso de agente pastoral y nos dijeron que en la encíclica Christi Fidei Laici, que es destinado a los laicos, a los seglares como nosotros, viene muy bien sobre el Papa, o sea, que habla Juan Pablo II, nos dice que nos habla muy bien el oficio triple del bautismo, de que todos somos consagrados como profetas, sacerdotes y reyes. Y nos explica más o menos detalladamente, no muy amplio, pero sencillito y muy bien, ese triple oficio. Y también nos habla de la vocación a la santidad. Ya les digo que yo también parte de la Lumen Gentium, pero es como que Juan Pablo II lo explica muy sencillito, muy adaptado a nosotros como laicos. Eso lo quería decir desde antes y lo de ustedes de la purificación. Gracias, hermana. Sí que es verdad que el Papa Juan Pablo II, en primer lugar, se expresaba muy, a pesar de ser un gran filósofo y un gran teólogo, sobre todo filósofo, hablaba muy, muy claro, ¿no? Todas las encíclicas, todas, son buenas y nos aportan bastante. Aparte de la Christi Fidei Laity, yo también os aconsejo, porque nosotros tenemos la doble dimensión, digámoslo así, y el hermano José María ahora si quiere que me corrija si me equivoco. Nosotros tenemos la condición de seglares y tenemos la condición de consagrados, ¿vale? No somos sacerdotes sacramentalmente hablando, pero sí que tenemos el sacerdocio común, como hemos dicho ya varias veces, por medio del bautismo. Pero yo os aconsejo que también leáis Vita Consecrata, también del Papa Juan Pablo II, ¿vale? Que nos va a aportar a nuestro estado de consagración, nuestro estado de consagrado.
En cuanto al tema que tú dices, hermana Cayaya, para la evangelización se necesita, tú has mencionado lo que ha dicho la hermana Concepción y lo que he comentado yo, pero yo también añadiría unas cuantas cosas más. Está claro que para una buena evangelización requiere de lo que ha dicho la hermana Concepción. Requiere de la santidad de la persona. Requiere la santidad, digamos, que lo engloba todo, ¿no? ¿Qué características podemos hablar en cuanto que están dentro de santidad? En primer lugar, no podemos nunca, y esto lo he dicho varias veces, y ahora sí que me ha aparecido el cartel de que nos quedan 10 minutos de reunión. Está claro que una de las cosas que debemos de hacer antes de una acción siempre es la contemplación. Nunca podemos realizar una acción realmente bien hecha si primero no ha habido una contemplación y oración. Contemplación, digamos que no es exactamente lo mismo que oración, pero forma parte de la oración. La contemplación, el mismo Jesucristo, el mismo San Francisco de Asís, o el mismo Jesucristo antes de llamar a los apóstoles, o cuando pasó los 40 días y 40 noches en el desierto, o cuando se retiraba a orar por la noche, porque después iba a realizar una acción evangelizadora. Pues esto es fundamental en el cristiano, y en el franciscano más todavía. Debemos de practicar esta característica tan importante como es la contemplación. Yo no puedo hacer una buena obra si primero no he contemplado, no he orado, porque el Espíritu tiene que venir a mí. Es el Espíritu el que realiza la acción. Yo solamente soy un simple instrumento. Si realmente no he dejado que el Espíritu venga a mí, esa acción nunca se va a llevar a cabo como se tiene que realizar. Eso lo tenemos que tener claro. Aparte de otras características que también, como es el testimonio de la persona, el estar apegados a Jesucristo, el amar como amaba Jesucristo. Esto es algo que conlleva en sí lo que es primero la purificación, ¿no? Que luego durante la vida de la persona pues va sufriendo, por una parte se sufre y por otra parte se está ganando, ¿no? Se gana las consecuencias de esa purificación, ¿no? Espero que me hayáis entendido. He intentado hablar coloquial y familiarmente. Sí, pero que yo lo único que dije, que la oración esa, que yo no me acuerdo quién la mandó, la de las letanías, de la humildad, yo la rezo como una oración que me puede venir bien, ¿no? Pero por supuesto que la contemplación es lo principal de nosotros. Si no, no podemos evangelizar. Por supuesto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Lo digo porque quedarán 5 minutos de reunión aproximadamente. Pues, José María, adelante. Sí, bueno, muy rápidamente, yo no tengo tan claro que necesariamente siempre a cada acción nuestra, del tipo que sea, tenga que preceder la contemplación. Sin embargo, sí acierta Cayaya al decir que es lo fundamental en la consagración. Para los religiosos es el deber principal la contemplación de las cosas divinas y la unión con Dios. Para el resto de los consagrados no religiosos, en el sentido estricto de la palabra, no es el deber principal, pero es el objetivo principal. Es el objetivo principal. Y como nos queda muy poco tiempo y es posible que otros quieran
insisto, el objetivo principal, la contemplación de las cosas divinas y la unión con Dios en la oración. Querido hermano, yo no me refería solamente a los religiosos, me refería a todo cristiano. Todo cristiano tiene el deber, la obligación. Yo lo entiendo así, y así nos lo han enseñado en teología, que realmente todo cristiano debe de estar llamado a esa contemplación de las cosas divinas, que no tienen que estar marcadas a nivel de derecho canónico, pero sí en cuanto a nivel de experiencia. La persona tiene que tener una experiencia divina, una contemplación de las cosas divinas para poder transmitir, porque vuelvo a repetir que es el Espíritu el que actúa a través de nosotros. Y si nosotros no abrimos esas puertas, el Espíritu no puede actuar por medio de nosotros. Él puede hacer lo que quiera, lógicamente, pero también quiere que nosotros aceptemos como aceptó la Virgen María, ¿no? Ese fía. Estoy de acuerdo, pero una cosa es eso y otra tener como objetivo principal la contemplación de las cosas divinas y la unión con Dios en la oración. Objetivo principal que te unifica la vida entera. Claro. Eso no es lo mismo. Y eso último es lo específico de los consagrados. Claro. Pero sí tener, pero sí tener una horita para hablar con el Señor. Lógico. Para tú contar con el amigo, en el contemplarlo y hablar de cara a cara, ¿no? Y escuchar la voz en nuestro corazón. Eso sí, escuchar al Señor, sí. Claro. Nosotros, pero sobre todo, escucharle a Él. Y eso solamente se hace por medio de la oración. Claro. Escuchar más que hablar nosotros. Escuchar a ver qué nos dice el Señor. Exacto. Que ese es el importante. Podemos hablar, claro, con Él, como un amigo, pero vamos a escucharle. Vamos a escucharle. Y cuando se ama de verdad, vamos a escuchar al que amo yo. ¿Qué me dice? Muy bien. Pues quedan 3 minutos de reunión, 3, ahora exactamente. Y no sé si alguien quiere comentar algo más. Pues aquí en el profeta Isaías pone la misión del profeta en el capítulo 61, cuando dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados y proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Pues nada, que el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos acompaña siempre. Exacto. Sí. Y nosotros debemos de contribuir a que el Espíritu del Señor actúe en nosotros. Debemos abrirle la puerta. Os recuerdo que ese pasaje que ha leído la hermana Conchita es el que utilizó Jesús en la sinagoga, ¿vale? Para decir, hoy esto que se ha leído se ha hecho realidad, se ha cumplido, ¿vale? Esa es digamos que es nuestra misión, llevar el mensaje de Cristo, llevar la palabra de Dios. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por haberos conectado. Quiero que sepáis que esta reunión, esta formación va a estar grabada en la página web de Cruce, en la que os invito a que de vez en cuando le echéis un vistazo. Y nada, para mí ha sido un placer muy grande poder compartir con vosotros esta información. Un abrazo a todos, que el Señor os bendiga y que os guarde, que os ilumine y que os fortalezca, como dice el hermano José. Gracias. Gracias. Muy bien, hermano. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Cuidaos mucho. Adiós. Adiós Besitos. a todos. Adiós. Buenas tardes. Bueno, Que sigáis también. sí, Gracias. igualmente, hermana Concepción y todos los hermanos y hermanas. Amén.
Vale. Y María al Cristo. Hasta luego, hermanos. Bueno, Adiós. adiós.